Gracias, Señor Dios, por cada uno de mis hermanos, Señor, que hoy, Señor, han venido, Señor, con su corazón dispuesto. Señor, hemos venido delante de ti, Padre de los cielos, para adorarte, para bendecirte, para exaltarte, Dios Todopoderoso, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres digno de toda alabanza, de toda adoración, de toda exaltación, Padre Dios de los cielos. Señor, gracias damos por nuestros hermanos, Humberto, Rocío, Señor, porque ellos también, Señor, tú los has traído acá a la iglesia de Manuel, Señor, con un propósito, Señor Dios. Gracias por ellos, por Olga, por su familia, por su casa. Los bendecimos en tu nombre, Padre Dios de los cielos. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno con ellos y su familia, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes también, Señor. Bendíceles grandemente, Señor, por los niños que están arriba, Señor, en su clase, Señor. Bendícelos, ayúdalos, Dios de los cielos, guárdalos, Señor, de todo mal, de todo peligro, que ellos sean recibiendo esa clase, Señor, con amor, Señor poderoso. Bendícenos a nosotros también. Dios de los cielos, abre nuestro entendimiento, abre, Señor, la comprensión de las Escrituras, para que nosotros, Señor del cielo, podamos entender esta palabra, Padre. Te damos gracias, te bendecimos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a abrir en Filipenses, carta de los Filipenses, capítulo 2, versos del 1 al 11. Carta de los Filipenses. Está Romanos, primera de segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11. Amén. Filipenses capítulo 2, versos del 1 al 11. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a tener como tema exhortaciones para ser como Cristo. Exhortaciones para ser como Cristo. ¿Amén? Para iniciar con este tema, exhortaciones para ser como Cristo, nos es necesario leer con atención el pasaje de Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 11. El propósito de este texto es simple, es cambiar nuestra vida por la vida de Cristo para glorificar a Dios en nosotros y entre los demás. La primera exhortación es a que seamos de un mismo sentir.
es fundamental, pues si nosotros estamos en Cristo, vamos a tener una excelente comunión los unos con los otros. Eso lo vamos a ver entre los versículos 1 al 2. Lo segundo es a que actuemos con humildad. Esta es la manera en la que Cristo quiere que vivamos, versículos 3 al 4. Y lo tercero es a que tengamos el sentir de Cristo. El corazón de Cristo es perfecto y para nosotros es un honor estar en el Espíritu con Él. Versículos del 5 al 8. Y cuarto, exaltemos a Cristo. Esa es la única forma en que le rendimos adoración en el Espíritu Santo, de los versículos 9 al 11. Entonces, a continuación vamos a desarrollar estas ideas o estas exhortaciones. En primer lugar, seamos de un mismo sentido. Es fundamental para nuestra comunión los unos con los otros. Vamos a leer el versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo aquí viene describiendo una sumatoria de razones. Por tanto, es lo que está resumiendo el capítulo 1. Y viene describiendo por medio de una carta a los cristianos de Filipos. Él ha sido en un momento muy difícil porque el apóstol estaba en prisión. Y para él no era fácil decir, bueno, entonces sean un sentido, estando preso por causa del Evangelio. Pablo aquí es el autor de esta misma carta. Y él tiene el objetivo de alentar a los creyentes, de animarlos, de fortalecerlos, de levantarles y también de infundirles el servicio, el amor, la humildad y el gozo cada día. Así como él era un ejemplo para los demás. Él no dijo, sean ustedes, pero él no daba el ejemplo. Dijo, seamos de un mismo sentido. El apóstol escribió esta carta, como decíamos ahorita, estando en prisión. No debió haber sido fácil para él. Pero a través de estas lecciones de la verdadera vida cristiana, vamos a encontrar un ejemplo que no puede faltar en nuestra vida. Y es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Sin ese ejemplo nosotros no somos nada. Sin ese ejemplo nosotros no podríamos conocer cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas. Entonces, estas recomendaciones pastorales han sido tan impactantes que han trascendido no solamente a los cristianos del primer siglo, sino que también ha venido pasando por más de 2024 años hasta llegar a nosotros hoy. Así que estas enseñanzas es para la Iglesia de Dios hoy. Se escribieron a sus lectores originales, pero el mismo ímpetu y el mismo fervor de esta carta sigue estando activa para nosotros. Hagámonos de cuenta que como va a hablar aquí, hagámonos de cuenta que Pablo está utilizando una carta o está utilizando el WhatsApp o algún mensaje para darnos a nosotros esas lecciones que salían de su corazón. Porque Pablo era un siervo de Dios. Pablo era un siervo que amaba a Dios con todo su corazón. Ellos nos ayudan a ser como Cristo. En el versículo 1, Pablo va a hablar a quienes ya habían experimentado alguna relación con Jesucristo. Y dice Pablo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, sea en el consuelo de amor, sea en una comunión del Espíritu,
si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia. Entonces, Pablo habla a quienes ya habían tenido cierta comunión con Jesucristo y habían sido consolados por el Señor. Los que habían recibido el amor de Dios en sus corazones y los que a través de esa comunión también habían recibido fortaleza. Y Pablo habla a los hermanos de la iglesia, también a los que habían tenido una relación con el Espíritu Santo y los que habían sentido algún afecto entrañable, pero más aún también la misericordia, la compasión del Señor. Y es que si nosotros somos cristianos y decimos tener comunión con Cristo y ser hombres y mujeres de oración, debemos saber y entender que algo de Dios debe de haber en nosotros. Porque al conocer a Dios, conocemos virtudes de Dios. Y esas virtudes se quedan en nuestro corazón, se quedan dentro de nosotros. Esa afecto entrañable, esa misericordia y ese sentir del Señor para con los demás. Entonces podemos hacernos una pregunta muy interesante, y es la siguiente: ¿tenemos el mismo sentir de Cristo? ¿Estamos nosotros con ese sentir del Señor en nuestro corazón? Vamos a mirar que aquí es muy diferente el sentir a las emociones. El sentir es una cosa, las emociones son otras. El sentir en el Espíritu Santo es una virtud que nosotros debemos aprender a tener. Las emociones son otra cosa diferente. Pero ante esto, el apóstol Pablo describe lo que debemos hacer o debemos tener de Dios en nosotros. La palabra que domina el versículo 5 es una palabra muy pequeña, es sí, condicional. Por eso dice, aparece 5 veces. Si hay alguna consolación, si hay alguna comunión, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, si hay alguna consolación. Ese sí, si hay alguna, si hay en usted, si hay en mí, alguna de estas características, vamos a reflejarlas de una forma mucho más fácil y sencilla. Primero ante el Señor, que todo lo ve, y segundo también ante los demás. Hermanos, miremos que aquí es clave esta palabra para entender la apelación que sigue en el versículo 2. Y Pablo está diciendo en el versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Pablo lo que está diciendo aquí es, si en verdad todo esto, si es verdad todo esto, si es verdad que realmente usted tiene una comunión, yo me imagino a Pablo diciendo, Camilo, si es verdad que usted tiene una comunión con Cristo, demuestre. Porque la sabiduría de Dios no es conocer la Biblia, la sabiduría de Dios es practicar lo que nosotros sabemos de la Biblia. Esa es la sabiduría del Señor. Entonces Pablo hoy nos está hablando en su corazón. Usted tiene a Jesús en su corazón, gloria a Dios. Pero no es suficiente con decir, tengo a Jesús en mi corazón. Hay que poner en práctica lo que Dios nos ha hablado en las Escrituras. Entonces, Pablo pasa a enumerar varias cosas aquí en la palabra del Señor. Primero dice que hay cosas distintivas en común en Cristo. Si hay algún aliento en el corazón, algún incentivo del amor, alguna comunión en el Espíritu, algún afecto profundo, alguna compasión, si todo esto es verdad,
Pablo espera que los filipenses le den una demostración de su gozo para que pueda ser completado. Y Pablo dice acá, completar mi gozo. Es una orden de la autoridad en ese momento de Pablo. Y dice que vendría una plenitud de gozo. Eso causaría un elemento fundamental en la vida del creyente. Cuando estamos en un solo sentir, hay algo que se despierta en nuestro corazón y es el gozo del Espíritu Santo. Y el gozo no es solamente uno estar riendo en cada momento, ¿cierto? El gozo es cuando estamos pasando dificultades, ahí no poder sentir la presencia de Dios en nuestras vidas, estar muy firme, estar muy dispuesto para hacer la obra del Señor. Entonces Pablo dice, completen ese gozo. Yo estoy en prisión, pero estoy libre, dice Pablo. Estoy con ustedes en el mismo sentido. Tal vez no estoy ahí compartiendo con ustedes, pero desde aquí, desde la prisión, mi espíritu está con ustedes. Y eso es lo que Pablo quiere que la iglesia sienta en su corazón. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere, que la iglesia sea una iglesia unida, que supere los excesos de un individualismo, que no considera la riqueza de la comunión con Cristo. Algunos me han dicho, por ejemplo, con el tema del culto del 31, pastor, pero ¿por qué decir cuáles que me han dicho? ¿Por qué el 31? No deberíamos de decir por qué, sino para quién. Y lo más importante es estar en un mismo sentido. Mientras el mundo está celebrando afuera, a su manera, terminando un año, y otros comparten con sus familias que está muy bien, es bueno que también se separen unos cuantos tiempo por tiempo para Dios. Eso es estar en el mismo sentido. Si hiciéramos algo en la iglesia, si se hiciera alguna cosa para Dios, no es que pereza, ¿qué le pasa al pastor? Vea que está quitando cierto tiempo, ciertas cosas. ¿Por qué tiene que programar eso en el día? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Es estar en el mismo sentir en el Espíritu. Porque no se trata de quién, sino para quién. Para Dios, que es el que todo lo puede. Entonces, si tenemos algo del Espíritu Santo en nuestra vida, nuestra familia lo nota, nuestro prójimo también, y mucho más nuestros hermanos lo notarán. ¿Sabía usted, hermanos, que nosotros somos parte de él? Y que la gente no dice nada, la gente se queda callada, pero la gente sabe quién es usted y quién soy yo. Y la gente no dice nada, solamente cuando uno se equivoca, y como me parece que el pastor cometió un robo, ahí sí sale todo, ¿cierto? Ahí sí, pero hermanos, nosotros debemos de estar unánimes en el mismo amor, en el mismo sentido. Así que ser cristiano no es solo de palabra, sino que es en hecho y en verdad. Dios no está diciendo que nosotros seamos cristianos solamente de palabra. Si es que yo me congrego en tal iglesia, es que yo pertenezco a tal denominación, a tal lugar. ¿Qué tanto demostramos de lo que somos en el Señor? ¿Lo estamos demostrando? ¿Somos personas de testimonio? ¿Estamos en el mismo sentir con nuestros hermanos en Cristo? ¿Con nuestros hermanos que nos aconsejan la palabra de Dios? ¿Con su pastor? ¿Están en el mismo sentir? ¿En el Espíritu Santo? ¿Cómo estamos, mis hermanos? Dios me está hablando mucho de esta palabra sentir. Y de hecho acá, en esta carta lo podemos ver varias veces. Sentir. Porque no se trata de
solo por un momento, ¿cierto? Sino en un tiempo presente. Sientan lo mismo siempre. Vayan en la misma dirección. Apunten hacia un solo objetivo. Y eso es lo que Dios nos quiere hablar. Ahora, dice, nada hagáis, estar vigosos sin lo mismo. En el versículo 2, Pablo nos insta a sentir lo mismo. Y pide a los mismos completar su gozo. La intención del apóstol es lograr que la iglesia se deleite y se plazca en fomentar la unidad y la igualdad entre todos. Eso es lo que Dios hoy nos está exhortando a cada uno de nosotros. Pablo amonesta a que vivan en un solo espíritu con él, como él mismo, vivía con ellos en Cristo y en Cristo Jesús también. Por lo tanto, el complemento de una buena relación se ve de una buena relación con Cristo, se ve en lo que nosotros nos comportemos con los hermanos, con los demás, nos comportemos con nuestra familia, nos comportemos con los vecinos de afuera, nos comportemos en el trabajo. Eso es lo que va a hablar realmente de nuestra comunión con el Señor Jesucristo. Jesús entonces quiere que vivamos en una buena relación. Por eso debemos vivir unidos al Señor y a su iglesia. Entre los verdaderos hijos de Dios no pueden haber divisiones ni sensaciones de superioridad. No debemos ser creyentes que actúan orgullosa o prepotentemente, porque esto nos hace mucho daño y pone en juicio el Evangelio de Dios en boca de las personas de afuera. Porque lo que pasa adentro, si es malo, impacta afuera también. Y eso es lo que Dios hoy quiere corregir en nuestra vida. Entre nosotros, por el contrario, deberíamos estar sintiendo lo mismo, teniendo un solo corazón, una sola mente, un solo fervor, una sola identidad en el Señor. No que nosotros hablemos una cosa en la calle o en la casa o hagamos otra. ¿Está usted en el mismo sentir con Jesucristo, con su pastor, con su hermano, con su familiar en Cristo? Lo más importante es que nosotros recordemos que la Trinidad está unida. La Trinidad no está dividida. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos. Y esa unidad perfecta es la que hace que conquiste lo que sea, ¿cierto? Que la oscuridad se vaya. Y es tan perfecta esa unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es tan perfecta, tan estrecha, que la mente humana no es capaz de comprender cómo es la Trinidad. Si usted a mí me pregunta y me dice, pastor, ¿cómo es la Trinidad? Yo le digo, hermano, no tengo respuesta para eso. En el cielo hay un solo Dios verdadero. Él es el Padre, Él es el Hijo, Él es el Espíritu Santo. Si usted me dice cómo es, dígamelo físicamente. Soy ignorante. Usted sabrá más que yo. Pero lo cierto es que son tan perfectas esa unidad, que son tres, pero a la vez son uno. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros creyentes permanezcamos en la armonía con Él y con los creyentes. Lo segundo que vamos a ver es que actuemos con humildad. Entre los versículos 4 al 3 al 4. Lo segundo es a que actuemos con humildad. Esta es la manera en la que Cristo quiere que vivamos. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien por humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de nosotros.
versículos 3 al 4. Primero, Pablo dice en el versículo 3 que no actuemos con contiendas ni orgullos. Nos exhorta a no caer en la tentación de comportarnos con rivalidad y vanagloria. Esto quiere decir que no debemos ser cristianos problemáticos. No hay nada más difícil en las iglesias que los cristianos que ponen problema por todo. Hermano, por favor, se levanta para que le dé el puesto a esta persona que vino por primera vez. ¿Cierto? Eso se está en el tema. Me hace reír también. Hermano, por favor, tal cosa. No, pero mire, otro, ¿cómo me hace parar de esta silla? No debemos ser cristianos problemáticos. Ni comportarnos, ni hacer lo que se nos dé, como dicen groseramente, la gana, o lo que nos plazca mejor. Por eso Pablo aquí antepone las actitudes correctas. Y él está diciendo acá, de esta manera, dice en el versículo 3, nada hagáis por contienda, hermano. Si vamos a hacer algo por contender o por vanagloriarnos, detengámonos, no lo hagamos. No lo hagamos. Porque lo podemos hacer. Pero el Espíritu Santo es quien mira nuestra intención y a través de castigos que es necesario. Por eso le antepone las actitudes correctas, de las cuales debemos vivir diariamente. Y una de ellas es fundamental, es clave: viva con humildad, es decir, con un espíritu suave, con sencillez, como Cristo. Él mismo lo dijo, Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Usted quiere descansar, queremos realmente ese descanso de Dios. ¿Sabe cuál es el verdadero descanso? Está en la mansedumbre y en la humildad de corazón en Cristo. Ahí está el descanso. Podemos tener en enfermedad la situación más difícil, pero si estamos en Jesús y tenemos su corazón, créanme que en ese pecho donde nosotros estemos vamos a tener paz. En esa cárcel donde nosotros estemos vamos a tener paz. En ese lugar donde, en un país donde hay guerra, donde hay conflicto, vamos a tener paz. Porque Él lo dijo en su palabra. Él está diciendo acá: sean humildes de corazón, porque una cosa es de palabra, pero otra es de corazón, y Jesús lo enseñó. Lo segundo aquí es que estimemos a las demás personas. Ahí lo está diciendo en el versículo 3, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Entonces, Pablo está hablando de aquí, nos está recomendando y a la vez ordenando a que actuemos con consideración. Y también lo que está diciendo aquí es, hablando de una forma individual, para luego tener un resultado colectivo. Sea usted humilde, sea usted, estime al otro, para que cuando lleguemos acá o nos encontremos en cualquier lugar, podamos ver esa verdad del Señor. Pablo nos recomienda también, en el versículo 4, nos anima a mirar por el bien de los demás. Cuando esto hacemos, cumplimos así una regla de oro. ¿Sabe cuál es la regla de oro? Está en Mateo capítulo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también que porque eso es la ley de los profetas. Si usted quiere que lo salude, salude. Si usted quiere que lo respeten, dé respeto. Si usted quiere que lo traten bien, tratemos bien. Pero créanme que si usted está esperando
a que el hermano venga a usted, a que le dé un saludo, eso jamás va a ocurrir siempre y cuando nosotros no hagamos la voluntad de Dios. Hay que ir a esa cosa. Si nosotros estamos esperando a que ese hijo desobediente, a que ese esposo que es difícil cambie, no lo va a hacer. Primero tengo que cambiar yo. Primero tiene que cambiar usted. Usted tiene que cambiar primero para poder ver ese cambio en las demás personas. No esperemos a que los demás cambien. Eso no va a ocurrir. Tenemos nosotros que cambiar para que los demás también cambien. Por otro lado, me tomo estas palabras de forma personal. Pues Pablo me quiso decir a mí que debo bajarme ante los demás, ante usted, y considerarlo a usted como superior a mí. Y eso es sí. Pablo lo dijo, la Biblia lo dice. Cuando actuamos así ante las personas, evitaremos hacer esfuerzos innecesarios, gastar recursos que no, o materiales sin provecho. Y lamentablemente, este es un problema de la iglesia. Lamentablemente, es un problema que estamos viendo hoy en día entre iglesias, entre congregaciones. Luchando no por el mismo bien, sino luchando por mirar quién tiene la iglesia más grande, quién es el que tiene la entrada de los diezmos y las ofrendas más fuerte, cuál es el pastor más estudiado o menos estudiado, quién es el más elocuente o el menos elocuente, cuál iglesia tiene el mejor vocal. Estamos en una rivalidad. ¿Qué iglesia tiene el mejor grupo de alabanza, todos los instrumentos musicales y qué iglesia no? Y estamos lamentablemente cayendo en una, o bueno, no todos, sino los que están en ese problema, porque existe una competencia orgullosa y desleal. No quiere decir que no nos esforcemos para seguir adelante, que no estudiemos, que no mejoremos muchas cosas en la iglesia, que no salgamos adelante. Eso tampoco quiere decir, eso es otro extremo, pero sí debemos de evitar la rivalidad, sentirnos más fuertes y poderosos trae desperdicios, mientras que los consideran a otros más importantes que sí mismos, hacen dos cosas: forman grupos y segundo, hacen amistades que son duraderas en el tiempo y que nos permiten alcanzar metas importantes al lado de quienes ayudamos. Por eso las bendiciones y los beneficios son mayores al momento de empezar a aplicar estos verdaderos esfuerzos. Ahora, la tarea no es fácil. No es fácil. Ayudar a alguien a que crezca espiritualmente en su vida con el Señor no es fácil, pero es nuestra tarea y lo tenemos que hacer. Porque si usted se dice y yo decimos ser cristiano, tenemos que reflejar algo de Dios en nuestras oraciones. Así que la pregunta es: ¿qué estamos haciendo para que nuestra iglesia avance, para que nuestros hermanos avancen, para que el que se está quedando en el camino avance, aprenda la palabra, para que usted como sierva de Dios avance, para que su pastor avance? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Lo tercero es a que tengamos el sentir de Cristo. El corazón de Cristo es perfecto y para nosotros es un honor estar con el Espíritu con Él. Versículos 5 al 8. Y viene el ejemplo perfecto. Cuando les pido que prestemos mucha atención. Mira lo que dice el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual se dio en forma de Dios, y estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Anoche aquí no dejaron dormir, pero yo entendí el propósito, era meditar en este versículo, y se me venía ese versículo, y se me venía otra vez a la mente. Haya pues ese sentir en Cristo Jesús, ese sentir que tuvo Jesús. Ese sentir de Jesús debe estar en nuestro corazón. En el versículo 5, Pablo nos exhorta, nos alienta, nos confronta, nos edifica, nos anima nuevamente a sentir lo mismo que Cristo. Por eso es importante congregarnos. Porque cuando nosotros venimos al templo, tenemos el mismo sentir, no solamente con el Señor en la casa, sino con mis hermanos. Y esta es una exhortación tan importante, hermano. Nosotros deberíamos de prestar en toda nuestra atención a este versículo. Porque dice, haya pues en vosotros, mire, es que miremoslo bien. Yo les pido por favor que no nos durmamos, que miremos bien. Que miremos bien. Sí, yo sé que a veces la enseñanza, y yo digo, hermano, ¿usted qué siente? Pastor, sueño, pero no te siente del espíritu. Bueno. Mira lo que está diciendo el versículo. Jesucristo nos dice, haya pues en vosotros. Volvamos siquiera a leer todas las veces que fuera y podríamos sacar 100 predicaciones, 1000, 2 millones solamente de un solo versículo. Haya pues en vosotros, en preposición, entre, en vosotros, también, ¿cierto? Este sentido. Haya pues en vosotros este sentido. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que lo que hay de Jesús debe haber dentro de nosotros. Que lo que hay en Él debe estar en nuestro corazón. Prestemos atención palabra a palabra. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Jesús fue humilde. Siempre estuvo dispuesto a negar sus derechos, a fin de obedecer a Dios y servir a la gente. De la misma manera que Cristo debemos tener esa actitud de siervo y servir por amor a Dios y a los demás, no por temor, por sentimiento de culpa. Es que yo voy a servir en la iglesia porque si yo no sirvo, entonces me va a venir un castigo de Dios, Dios se va. No, tengamos ese sentir de Dios en nuestros corazones. Y nosotros vamos a servir como Dios quiere que les sirvamos. Dios está esperando que nosotros les sirvamos. Pero sí debemos tener algo de Dios en nosotros. Pero si el creyente tiene amargura, rencor, celos, avaricia, ambición, inmoralidad sexual, injusticia, mentira, hay creyentes que son mentirosos, engañan, estafan a los demás. ¿Cómo vamos a decir nosotros que tenemos ese sentir de Cristo en nosotros? Es falso, no lo tenemos. Si yo soy un creyente que me gusta ver las películas de terror, pornografía, escuchar música
mala como el reggaetón, la vasca, los vallenatos. ¿Cómo voy a decir que tengo completamente a Jesús en mi corazón? Si soy un creyente palabroso, vulgar, si llego a la casa a pegarle a mi esposa, bueno, claro que no es fácil, ¿cierto? Pero ¿cómo voy a decir que tengo a Jesús en mi corazón? Entonces, de la misma manera, Cristo quiere que seamos como Él, que seamos ciegos. Miren lo que Él está diciendo aquí, es que es tan profundo. Yo ni siquiera sé cómo enseñarlo realmente, porque es muy profundo. Porque aquí está diciendo, haya pues en nosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y continuando con el versículo 6, Pablo da una definición acerca de quién es Jesucristo. Y en el versículo 6 Pablo está diciendo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. No sé cómo describir realmente estos versículos. Y claro que por más que uno estudie esto, uno se queda corto de mirar la profundidad que tiene este texto. Es que es tan profundo. Es tan profundo, más profundo que el océano, más profundo que el universo. Es esa palabra. Es demasiado profundo. No nos es fácil para nosotros entender. Yo todavía sigo haciendo preguntas y preguntas solamente de este versículo. Porque aquí está definiendo a Cristo y está diciendo que Él es Dios. Y que Él siendo en forma de Dios, ¿cómo es que se le metió en su mente hacerse hombre, humillarse a sí mismo? ¿Cómo es que vino aquí a aguantar hambre, a aguantar frío, a apartarse de lo que sí? ¿Cómo es que vino acá y que le diera sueño, que naciera en un pesebre? ¿Cómo es que muere en una cruz ahí, vilmente? ¿Cómo es posible que el Hijo de Dios, el Dios de la gloria, el cual aún Satanás le rendía adoración y alabanza, venga y se deje golpear de su corazón? ¿Cómo es posible que el Dios de la gloria diga que no estimó, y es de mucha estima? Yo creo que si yo fuera Dios, o si usted fuera Dios, ninguno de nosotros pensaríamos como Él. No estaríamos dispuestos a venir aquí a vivir una vida de problemas, de dificultades, de enfermedades, de angustia, de aflicciones, de dolor, de traición, de cosas malas. Porque eso es lo que hay en este mundo. Y más aún, de ser golpeado por la cosa que se ha creado o por el hombre que Él creó. Eso solamente le cabe a Jesús en su mente y en su corazón. Y va a ser algo que en esta tierra no vamos a entender, que en la gloria vamos a entender, pero que aquí no podemos ignorar. Y todavía me sigo preguntando más y quiero saber más de este texto y tratarlo más. Y si se me va 5 o 6 domingos enseñándolo, pues ojalá así pueda ser. Pero Jesús vino acá, padeció las mismas dificultades que nosotros, nos dio ejemplo de su esencia, renunció a su gloria, renunció a que todos los ángeles le dieran alabanza y adoración, a que todos le dijeran: Él es el más hermoso, la gracia de Dios se derramó en tu labio, y toda esa gloria, toda esa alabanza que se le estaba dando al Rey que estaba sentado en el trono, ahora lo vemos en una cruz, ensangrentado, reventado, sus ojos, su cuerpo, con eso así hinchado su cuerpo, maltratado, humillado, escarnecido, escupido, desnudo en la cruz. ¿Cómo vamos a decir nosotros?
o a entender ese pensamiento a la perfección. Y eso es lo que está diciendo aquí, sino que se despojó de sí mismo ese ser, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, fue más abajo todavía. Se humilló a sí mismo. Renuncia a su gloria, renuncia a su trono, renuncia a su corona, renuncia a su cetro de oro, renuncia a sus mansiones, renuncia a su gloria, renuncia a los ángeles, a los querubines, a los serafines, y viene aquí a convertirse en un hombre, a humillarse más todavía. Y a seguir bajándose más, hasta que llegó a una cruz y a seguir bajándose más. Alguien nos dice eso para nosotros. Alguien nos dice, y estando en la condición, dice el 8, de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se hizo obediente, él experimentó la obediencia por medio del padecimiento, y nosotros no queremos sufrir nada. Se acabó el mercado. Qué vida tan difícil. Dios me abandonó, no tengo mercado en la casa, para mañana no tengo cómo pagar los servicios. Qué vida tan dura, qué vida tan mala, qué vida tan difícil. Y Jesús vino a humillarse más y más y más y más. Y entre más pasaba los días, más se humillaba, y en la cruz más se humillaba, y más se bajaba, y más iba hacia una humillación que yo ni siquiera he podido entender hasta dónde pudo haber llegado. Y se siguió humillando, porque dice que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Hermanos, es que cuando está diciendo aquí muerte y muerte, enfatiza dos veces la misma palabra, es porque su muerte fue lo peor de todas las muertes del mundo. Esa muerte fue una humillación para él. Fue lo peor. Nadie como Jesucristo ha podido vivir una muerte como la que vivió. Nadie. Que fue torturado, que le cortaron la cabeza, las manos. Nadie como Jesucristo. Nadie como él. Nadie. Él vino a pagar la muerte más horrible en la cruz. Por eso dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, hermanos, en todo, a nuestra semejanza, pero hace la excepción, pero sin pecado. Pero sin pecado. Él no tuvo pecado. Él fue perfecto. Y hoy debería ser un mensaje de los que se predican hoy, de la Navidad, de que Jesús nació. Pero déjenme decirle que Dios puso eso en mi corazón. Prediquen mi muerte en la cruz. Predican mi muerte en la cruz. Algo nos quiere decir el Señor con esto hoy, que haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y se humilló en tan grande manera que la humillación humana posible, hermanos, nosotros podemos humillarnos hasta el polvo de la tierra. Podemos hacer lo que sea, pero no vamos a igualar su humillación, aunque eso no nos exonera ni nos prohíbe que nos humillemos. Ante al contrario, tenemos que seguir las pisadas de Jesús. Pero fue tan grande esa humillación de él. ¿Y sabe por qué lo hizo? Por amor. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque Él nos ama. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque Él te ama a ti. Porque Él hoy está diciendo esa aflicción que tú tienes, esa necesidad que tú tienes, ese problema que tú
tienes. Él lo entiende a la perfección y Él no solamente lo entiende, Él también nos quiere ayudar, Él también nos quiere levantar, Él también nos quiere salvar, Él también quiere que nosotros recibamos esa consolación y ese amor. Eso es lo que el Señor nos dice esta mañana, no están solos. ¿Sabe cómo vino a vernos Jesucristo a nosotros? A pesar de nuestra debilidad y a pesar de nuestro problema, nos vino a ver superiores. Murió en una cruz por nosotros. Pero no somos superiores. Pero Él vino a vernos como superiores, como su creación, como sus hijos. Y Él nos dice hoy que no estemos solos, que estamos con Él, que debemos humillarnos ante Él, que si somos obedientes aprenderemos como Él lo hizo, que también este ejemplo nos enseña a nosotros el servicio, el amor, la obediencia, y si es posible morir por Él, para nosotros aprender el verdadero significado. Ahora preguntémonos, ¿estamos actuando de la misma manera en la que Cristo actuó? Nos estamos humillando, nos estamos engrandeciendo. Todo aquel que se llame un verdadero cristiano tendrá que experimentar esa actitud del Señor en su vida. Y cuarto y último, exaltemos a Cristo. Esta es la forma en la que rendimos adoración en el Espíritu Santo, versículos 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que solo Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Solo Jesús. ¿Sabe cómo se llama su Señor? Jesucristo. ¿Sabe cómo se llama Dios? Nuestro Dios, nuestro Redentor, nuestro Consolador, nuestro Padre eterno, el Dios todopoderoso, el Dios que nos ama, que nos liberta de todo mal. Jacob lo decía, el ángel que nos liberta de todo mal. Jesucristo. Y Él es nuestro Señor. Entonces, Pablo aquí nos presenta una verdad divina que es incomparable. Entre más fue la humillación de Jesús, más Dios lo exaltó al trono. Y hace como 15 días estábamos viendo un efecto similar. El que se humilla será levantado, pero el que se enaltece será humillado. Y Cristo vino aquí a humillarse y fue levantado. La pregunta es, ¿qué queremos? ¿Que Dios nos levante o que Dios nos baje? ¿Cuál es el efecto que nosotros queremos? Y su nombre está por encima del de Donald Trump, Vladimir Putin, Nicolás Maduro, Gustavo Petro, Elon Musk. Ese es el nombre más grande. El nombre más poderoso de los nombres. Jesucristo. Él es el más grande de todos los grandes de la tierra. Y no existe nadie, se puede reunir todo el mundo con su gloria. Eso es como cuando venimos descalzos y venimos delante de Él y sigue siendo el Rey de la gloria. ¿Y sabe quién le dio esa majestad? Dios se la dio. Él dio su nombre, se vació de su reputación, pero luego Dios lo restauró. Dios es la recompensa que Dios le dio por su trabajo redentor. Dios exaltó a Cristo. Nadie lo puede igualar, porque la humillación de Cristo fue muy grande. Por eso nosotros, humillarnos hasta lo sumo y levantar el nombre de Cristo, es para nosotros es un honor. Hay tantas personas que quieren ser levantadas por el Señor. Quieren, por ejemplo, predicar, cantar, evangelizar, hacer muchas cosas, muchas, ser vistos, llenar estadios con su voz y artilocuencia, hacer muchas sanidades, ser reconocidos, pero no queremos entrar por el camino de la humillación, del arrepentimiento, de las pruebas de fuego y del servicio.
Y es precisamente eso lo que Dios utiliza para levantar a sus siervos. Señor, aquí estoy. Y ese que estoy es que venga la prueba, que venga el pueblo, que venga todo lo que sea. Pero nosotros estamos con el Señor. Nosotros estamos con el poderoso. La clave aquí es estar dispuestos a adorar al Señor cada día. Así el Espíritu Santo actuará como Él quiere. Por eso en el futuro, cuando el Señor haya acabado con sus enemigos, toda la humanidad tendrá que reconocer que Él es el Señor. Por mí mismo he jurado, dice en Isaías 45, del 23 al 25. Por mí mismo he jurado, dice el Señor, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí, dice Jesucristo, se doblará toda rodilla y jurará toda lengua y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a Él vendrán y todos los que contra Él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Isaías 45, 23 al 25. Por lo tanto, no esperemos a que vengan esos momentos para nosotros reconocer a Dios. Hoy es el día, hoy es el tiempo, hoy es el momento que nosotros tenemos que reconocerlo como nuestro Señor. Y si actuamos así, Dios nos levanta. Dios nos ayuda. He estado estudiando mucho, mucho lo he estado estudiando la vida de Saúl. Saúl, un rey que nunca reconoció su pecado, siempre culpó al pueblo. Se tomó atribuciones que no le correspondían. ¿Y qué dijo Dios? Me pesa haber hecho este pueblo. Y Samuel decía, Señor, pero es tu siervo, es tu ungido. Y es ungido. Deja de llorar, Samuel, ya que te cuelgo de un gancho, Samuel, deja de llorar. No llores más por él. Me pesa haberlo puesto por rey. Porque es el santo. Pero hoy es el tiempo para nosotros de humillarnos al Señor, de reconocer a Jesucristo como el Señor, como el Salvador, de reconocer que la palabra de Dios tiene la razón. No, yo no tengo la razón, pero Dios se la tiene. Su palabra se la tiene. Y en conclusión, hermanos, debemos tener en cuenta que Dios nos llama a que seamos de un mismo sentido para lograr una excelente comunión los unos con los otros. Lo segundo es que actuemos por humildad, no olvidemos. Para vivir en nuestra tierra. Otra cosa que no debemos olvidar es a que tengamos el sentir de Cristo, el sentir en nuestro corazón, pues su corazón es perfecto y para nosotros es un honor servirlo, estar en el Espíritu en él. Lo otro es que exaltemos a Cristo, brindámosle a Él solamente adoración, alabanza. Él se la merece todo.
Toda la gloria de Dios, toda la alabanza de Jesucristo. Si se la damos, Él va a hacer cosas poderosas en nosotros. Si lo reconocemos, Él se va a manifestar. Y si le pedimos perdón, Él nos va a perdonar. No olvidemos que Pablo nos dice que la manera correcta de actuar de Cristo es a través de su humillación, el amor y el servicio. Y que esa presencia del Espíritu Santo en nuestra vida nos va a generar a nosotros ese mismo sentido hacia los demás. Si deseamos actuar, tomamos la decisión de actuar de esta manera, hoy es el día. No es mañana, no es apenas que se acabó este mundo, es ya, es hoy. Póngase de un momento, por favor. Voy a poner por aquí un cántico. Está apagado. Cierre por un momento sus ojos, mis hermanos. Hablemos con el Señor un momento. Cierre sus ojos. Medite por un instante en el Señor. Deje que Dios le hable, que Dios le ministre el Espíritu Santo. Vamos a terminar declarando lo que decimos. Vamos a entonar este canto para Dios. Levante tus ojos a Él esta noche. Jesús, Señor de la creación, Los días se los hagan, pero los cantares y luego de sin tu forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre, y siendo cruz y mancha, entre nosotros vivió, y así mismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a los sumos resaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo forma de Dios, se despojó de sí mismo y tomó
entre nosotros vivió, y así mismo se levantó, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a los sumos lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Saltaron y me desarrollar esta misión de fe, Padre poderoso, te adoramos Jesús. Mas Dios a los sumos lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a los sumos lo exaltó, y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Oh, el Señor, el Señor. Yo les hago a usted que no te va a fallar, porque Él es el Rey de Reyes, Él es Jesucristo, Él es el Señor, Él es digno de alabanza, Él es digno de adoración, Él es su pastor, Él es quien nos sana, Él es quien lo levanta a usted hoy, Él es el que infunde hoy a usted ese nuevo aliento, esa nueva fuerza. Él es el que hoy le brinda una nueva oportunidad. Él es el que hoy restaura su vida, que lo levanta, que lo perdona. No es el pastor, es Jesucristo. Yo siento el Espíritu Santo aquí de una forma muy especial. Dale, Señor, a usted. Dale, Señor, soy tu siervo, soy tu hijo. Aquí estoy, Señor. No se preocupe, que vamos a terminar de aquí está el Señor que quiere se haga. Jehová de los ejércitos, soy tu siervo. Señor, que quieres que haga.
Dígale, Señor, aquí humillo mi corazón ante ti, mi vida, mi ser. Humillo todo para ti, Señor. Señor, gracias. Señor, mira tu pueblo. Trae sanidad, Padre. Trae sanidad, Dios de los cielos. Sanidad al cuerpo, sanidad a la mente, sanidad al corazón. Hermano, el Espíritu Santo está aquí hoy. Siempre está. Él siempre está aquí. Hable un momento con Él, no se preocupe por el almuerzo, por la persona que lo está esperando. Dígale, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, Dios de los cielos, aquí estoy, Señor. Ayúdame, Señor. Nos humillamos a tus pies, Señor. Si tú te despojaste, Señor, a ti mismo, ¿cuánto no más tengo que hacer yo, Señor, poderoso? ¿Cuánto no más, Señor? Padre poderoso, gracias. Padre Dios de los cielos, gracias. Lleva a tu pueblo en paz, en bendición. Hermanos, si usted tiene alguna petición esta mañana, entréguela a las manos de Dios. Esa petición personal, familiar. Pídale a Dios hoy que tenemos fe que Dios la va a conceder. Si es su voluntad. Hable un momento con Dios, hable un momento. Abre sus labios unos minutos y hable con Dios. Hable con Dios. Él está agradado de este remanente que hay aquí en Coronado. Hable con el Señor. Pídale lo que hay en su corazón. Dígale, Señor, si es tu voluntad, es eso, lo otro, dame esto, en nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios, no solamente por nosotros, sino por todas las iglesias, toda la iglesia del mundo, tus siervos, tus siervas, que hoy, Señor, te adoran, que hoy, Señor, te glorifican, que te dicen. Gracias, Señor. Recibe toda la gloria, toda la honra y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Pueden terminar un aplauso para el Dios. Vamos a terminar de cantar lo que dice.